La multidimensionalidad suena como algo súper complejo, pero ¿qué es en definitiva? Eh, por ejemplo, nosotros damos por sentado nuestro estado de vigilia como lo normal, ¿m? Cuando también tenemos un estado en el plano onírico, en los sueños, cuando nos vamos también transcurre ahí una parte de nuestra vida. Lo mismo se considera cuando tenemos periodos de meditación. Los que meditan, como que ahí uno experimenta también otros estados de conciencia. Así que bueno, es como que uno está interactuando con diferentes dimensiones. Incluso eh, desde hace mucho en Oriente se mencionan también, que es algo como bastante clásico en el Dharma, en las culturas de Oriente, se mencionan los seis lokas, seis dimensiones básicas. Hay un montón más, hay un montón de otras dimensiones. Pero en esos seis lokas como que el aprendizaje nuestro está muy conectado aquí en la Tierra. Para describirlo básicamente, eh, está el loka de los dioses, el loka débico. Eh, Loka significa dimensión, dimensión, mundo, una forma que se manifiesta. Está el loka débico de los dioses, está el de los semidioses o el de los asuras. Está también el loka humano, la dimensión humana. Está también la dimensión animal. Está también la dimensión de los seres famélicos. También está la dimensión de los seres infernales. ¿Qué significa esto? Un poco se mezcla la simbología y la mitología para poder explicar diferentes estados de conciencia que tradicionalmente se mencionan como que uno puede encarnar en esos diferentes lokas, en esas dimensiones. Por ejemplo, uno puede encarnar en el reino animal y tener una experiencia como un mamífero, como un cetáceo, como un ave, o uno puede encarnar en el reino humano, o uno puede encarnar en los reinos de los dioses, si ha acumulado muchos méritos, pero también de alguna forma son como estados de conciencia en que uno también los atraviesa a lo largo de la vida. Son metáforas, son símbolos para entender lo que es la multidimensionalidad, lo que son los diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, se menciona que en el reino débico, en el reino de los dioses, se experimenta mucho el gozo, el placer, como que las cosas nos resultan fáciles, nos resultan eh, muy favorables. Por eso se considera que para poder tener experiencias en el plano débico hay que tener méritos, hay que poder haber acumulado virtud para poder recibir esos estados de conciencia. También en los estados en donde ya yendo a esos reinos de los dioses, de los devas, que se va incrementando la energía y la conciencia, también hay un estadio de los semidioses o los asuras, que son seres que empiezan a incrementar su energía, pero pelean, porque empiezan a sentir celos, empiezan a tener confrontaciones, rivalidades. Entonces se considera que es un estadio un poco inferior a lo de los devas, que son sabios y pacíficos y gozosos. Los asuras tienen enfrentamientos, combaten, tienen celos, tienen envidias. Entonces esto, aunque ellos tengan un gran poder, les produce aflicciones. Luego está el loka humano, el reino humano, que es el reino de las pasiones y que es el que nosotros conocemos muy bien. Las pasiones humanas. Está también lo que se menciona como el loka animal, el reino animal, que es el reino de la conciencia animal, donde hay una cuestión muy instintiva, muy conectada al estadio de la conciencia animal en sí. También está el loka de los seres famélicos,
o que le llaman también preta loca, que son seres que por haber hecho mal uso de la energía, tienen padecimientos, padecen enfermedades, padecen muchas limitaciones, padecen muchas aflicciones, por haber hecho mal uso de la energía. Se considera que esto es un estadio inferior de la conciencia. Y también se menciona el loka de los seres infernales, los reinos infernales, que son lugares de mucho dolor, son lugares donde predomina la ira, el dolor, el sufrimiento extremo. Por eso se mencionan como reinos infernales, donde los seres que han tenido mucha negatividad, han llevado adelante muchas acciones negativas, experimentan ese estado de conciencia infernal. Estos diferentes locas eh, podemos considerarlos como lugares específicos, pero también podemos considerarlos más que nada, el sentido profundo de esto es que son estados de conciencia, estados de conciencia. El cielo y el infierno no es un lugar específico, sino que son estados del ser. Este es el sentido que se mencionaba siempre con los 6 lokas, que es una comprensión y que en Oriente esto es milenario. Hace poco vi un video de una persona, creo que era un chino, que una persona normal que comentaba en un video, hablaba de esto, de los 6 lokas, y de que la conciencia puede tener diferentes estadios, eh, experimentar diferentes cosas. Y recuerdo que vi ese video y en los comentarios toda la gente de Occidente, por ignorancia, se burlaban de él, le decían, qué tontería estás inventando, eh, cuando en realidad esto es parte del folclore de Oriente, es una cosa que está hace mucho tiempo, ¿sí? Y es algo muy interesante porque tiene como una sabiduría profunda esto. Incluso a lo largo de nuestro día nosotros podemos experimentar estos diferentes lokas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el reino débico, la conciencia débica está asociada al gozo. Cuando nosotros estamos disfrutando una comida, cuando estamos en compañía de amigos, de seres queridos, y tenemos un buen día, o cuando tenemos un buen pasar, cuando la vida nos va bien, cuando nos sonríe la vida, cuando no tenemos que realizar grandes esfuerzos para obtener las cosas que deseamos, eso es el estadio débico, es un estadio gozoso. Cuando vemos, por ejemplo, los políticos, las fuerzas de lucha, de las guerras, de los militares, ¿sí? Vemos que son seres que tienen poder, tienen mucho poder, pero lo usan para pelear. Entonces eso es un ejemplo también de los asuras, todas las envidias también que se generan, los celos, las conspiraciones, ¿sí? Eso es propio de la conciencia de los asuras. Y también se considera que un ser cuando está incrementando su energía, si la aplica en ese sentido, luego directamente va a los planos inferiores, ¿sí? Porque es la consecuencia directa de una guerra, de una guerra, de entrar en batalla, de querer destruir a los otros, ¿sí? Esa es la conciencia de los asuras. Eh, Luego está, bueno, por supuesto, lo humano, ¿sí? Que es lo que nosotros, por haber tenido también puntualmente un nacimiento humano, conocemos muy bien, o se supone que conocemos muy bien, ¿sí? Pero cuando hablamos de ser más humanos, ¿sí? La humanidad, ese sentir que nos hace, em, que nos hace humanos, ¿sí? Las pasiones, los amores, em, todo lo que hace a la experiencia humana. Eh, bueno, el reino animal también a veces se asocia a cuando un ser también está un poco
confuso, o con pereza, o como un vagabundo, ¿sí? Me refiero dentro del reino humano, ¿no? Cómo se muestran estas diferentes conciencias. Cuando una persona está así como un poco vagabunda, que va, que viene, que no hace nada, la pereza, eso se considera que la conciencia está experimentando el loca animal. ¿M? Simplemente está ahí viviendo y yendo para donde lo lleva el viento. Y luego cuando las personas están enfermas, cuando las personas están eh, padeciendo muchas carencias, muchas necesidades, ¿sí? En la pobreza, en las enfermedades, eh, eso es lo que se menciona como los espíritus famélicos, ¿sí? Los seres famélicos que están experimentando esa conciencia, y casi siempre se menciona que es por haber hecho mal uso de la energía, ¿m? Que no es una cosa porque sí, sino que ha habido un mal uso de la energía, entonces hay una, em, ¿cómo decirlo? Hay un drenaje, ¿sí? De la energía, hay una carencia, hay una falencia en lo que se manifiesta. Y por último, bueno, están los seres que experimentan los reinos infernales, ¿sí? Que puede ser cualquier persona que está teniendo una situación extremadamente dolorosa, ¿m? O que está totalmente cegada por la ira, entonces está cometiendo todo tipo de atrocidades, ¿sí? Cegada por la ira, eso es lo que se considera un estado de conciencia infernal. ¿M? Y por supuesto esto es muy negativo, ¿sí? Cuesta mucho tiempo después revertir las negatividades, ¿sí? Que se llevan adelante en estos estados de conciencia. Por eso siempre lo recomendable es, bueno, tratar de, en lo posible, estabilizarnos en los estados de conciencia superiores, ¿m? Ya sea en el humano, ¿sí? O en el débico. Recordemos que cuando un humano empieza a incrementar su, su bio, su volumen bioenergético, si ese poder, si esa energía que se empieza a incrementar en el ser humano, se utiliza para la guerra, para la batalla, para destruir a otros, ese ascenso que lo estaba llevando a un estadio de gracia, a un estadio de gozo, débico, ese ascenso se ve truncado. Entonces luego experimenta estados inferiores de ira, así, de enfermedades. Se entiende, ¿no? Es como bastante sencillo esto. Pero en Oriente se menciona así. Y eso es un aspecto de la multidimensionalidad, que incluso es un aspecto de la multidimensionalidad dentro del estado de vigilia. Por eso yo también siempre digo que es muy importante tener conciencia del plano onírico, porque pasamos gran parte de nuestra vida ahí. Y en ese plano también experimentamos diferentes locas, diferentes dimensiones, diferentes estados de la conciencia. Eh, Todo esto, lo que une todas estas dimensiones, es la presencia, poder estar en presencia. Vos podés estar en un estado de presencia y identificar los diferentes estadios de conciencia que atravesás. Entonces los podés trascender más rápido, más fácil, porque sos consciente. Cuando estás en un sueño y sos consciente de un sueño, decís, ah, estoy soñando, y podés tomar decisiones y hacer cosas. Esto es parte de lo que comparto en Rayo Blanco también, los diferentes anclajes de presencia para unificar todo en el aquí y ahora. Es un trabajo muy necesario de hacer, y más en estos tiempos. Espero que te haya servido esta información. Te mando un abrazo grande.